Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Empezamos una semana sorpresiva. El Parlamento acordó una decisión política de no otorgarle el voto de confianza al ahora ex premier Pedro Cateriano. En realidad pesa mucho el análisis que se tuvo en este discurso largo del premier, casi más de 3 horas, en el que no se reflejó honestamente cómo el Perú o cómo este gobierno puede detener la pandemia. Si bien es cierto, hemos cumplido, o la gran mayoría de peruanos ha cumplido las medidas del estado de emergencia, la cuarentena no siempre ha sido así en todos los lugares del Perú, y por eso vemos crecidamente las consecuencias de contagio, ¿no?, que han ido en aumento en estos últimos días, semanas. Sin embargo, se pensaba incluso de que por tratarse de que estábamos en un contexto de pandemia, a pesar de las contradicciones, a pesar que no generaba el auspicio suficiente para darle el voto de confianza, podrían haberle dado la confianza para que puedan timonear o salvaguardar, pero pesó más el enfoque del ministro, del ex premier, respecto a cómo detener la pandemia. Y es que esa es la pregunta que nos hacemos todos los peruanos y peruanas: ¿cómo detener la pandemia? No, ese es el punto, y todavía, honestamente, no encontramos una respuesta en lo que va de estas semanas. El otro aspecto es que las decisiones políticas que dicta el Parlamento respecto a este tema de haberle denegado el voto de confianza, tenemos votos a favor, votos en contra y abstenciones. Si bien es cierto, la abstención es un modo de expresar una decisión, sin embargo, la lectura que podemos tener de esta decisión de abstención, que han sido 34 abstenciones de diferentes bancadas en el Parlamento, ¿no?, considerando a alianzas por el progreso, por ejemplo, que votó en bloque, ¿no? 22 parlamentarios votaron en abstención, no solo ellos, sino otras bancadas. Es que la abstención en este contexto significa simplemente no quiero quemarme, no quiero asumir la responsabilidad, etc. Nosotros hemos sido muy respetuosos, ¿no?, de todas las decisiones que hemos conocido, pero yo creo que en este contexto de pandemia era necesario que el Parlamento exprese por qué a favor, por qué en contra. En abstención, votar en abstención significa no comprarme el pleito, no comprarme el problema, y eso no es una forma de cómo realmente contribuir con el Perú. Nosotros queremos que los parlamentarios, nuestros representantes, tengan decisiones firmes, y no nos parece, honestamente, en este contexto, que hayan votado en abstención 34 parlamentarios pertenecientes a distintas bancadas en el Congreso. Definitivamente van a tener que asumir el endose de las consecuencias en las urnas, porque recordemos que estamos en un contexto electoral, y eso también, ciudadanía, hay que tomarlo en cuenta. Los políticos tienen que aprender a asumir responsabilidades, ¿no?, respecto de sus decisiones, y queremos parlamentarios firmes. Si no estábamos a favor o estábamos en contra, para eso se argumenta, pero creo que haberse generado un debate de largas horas en el Congreso, ¿no?, además de escuchar más de 3 horas al premier, creo que lo justo hubiera sido determinar por qué sí, por qué no, pero no abstenerme. Abstenerme significa no comprarme el pleito. Y en el Perú necesitamos que personas se compren el pleito para sacar adelante este país. Así es que una reflexión en ese sentido, ¿no?, y con el debido respeto que me merecen, obviamente, los parlamentarios. Vamos a tener aquí al doctor Raúl Ferrero Costa, Luis Herrera Romero y al ex premier de la República, Luis Solari de la Fuente, con quien vamos a conversar con cada uno de ellos respecto al análisis político de lo que ha sido la caída del ex premier Pedro Cateriano. Tras la pausa comercial, regresamos con el bloque de análisis político. No te muevas de la sintonía.
pierdas de la sintonía de Entérate con Leslie. Ya volvemos. Esperamos. Y para que puedan tener mayor información sobre nuestro centro, pueden visitar nuestra página web o de Facebook, Instagram y YouTube como Centro Peruano de Capacitación Continua, donde encontrarán toda la información y nuestras promociones. Gracias por participar y por difundir nuestros eventos académicos. Hasta el jueves. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. En el bloque político o de análisis político tenemos aquí al doctor Raúl Ferrero Costa, un destacado abogado y jurista en el Perú y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con quien vamos a conversar sobre la caída del gabinete Pedro Cateriano y además sobre cuáles serían los desafíos o los retos que como Estado y sociedad nos corresponde ahora asumir frente al impacto del COVID-19, ya que estamos previo y rumbo al bicentenario. Muy buenas noches, doctor Raúl Ferrero Costa. Es un honor y un placer tenerlo por primera vez en nuestra plataforma virtual Entérate con Leslie. No, encantado de estar con usted y con la audición que tiene. Saludarlos a todos, agradecerles por la consulta y encantado de absolver cualquier inquietud que tengamos con relación a los temas jurídicos, constitucionales, ¿no? Gracias, doctor. Lo primero es su opinión generalizada respecto a la sorpresa que dio el Parlamento respecto a la negación del voto de confianza, lo cual se pone en un terreno político muy delicado, y yo tengo aquí la información de que evidentemente casi todas las bancadas en el Parlamento han declarado en contra han votado en contra de la cuestión de confianza, del voto de confianza que pidió el expremier, ahora expremier. ¿Qué opinión le merece esta decisión del Parlamento? ¿En qué ahora cambia el panorama que vivimos actualmente? Y bueno, lo cambia sustancialmente, porque el gabinete Cateriano primero, que está presidido por un hombre con experiencia política, que los que han podido escucharlo a él en su presentación ante el Congreso como jefe del Consejo de Ministros, o sea, presidente del Consejo de Ministros, fue una presentación larga, detallada, más de 3 horas habló. Más de 3 horas, sí. Tocó todos los temas principales y fundamentales, ¿no? Y se ve que para eso él ha estado pues muy, muy bien preparado para haber hecho ese tipo de presentación. Pero quizá, pienso yo, que él quizá no hizo todo el esfuerzo que también era necesario, aparte de lo que era la concepción del plan de gobierno, ha sido quizá los contactos con las fuerzas políticas que integran el Parlamento, ¿no? Porque la presentación ha sido una buena presentación,
Yo creo que tocó todos los temas de interés. Han habido naturalmente énfasis en algunos. Se le critica mucho que haya dicho que Perú es un país minero, porque se interpreta que el haber dicho eso, y se interpreta equivocadamente, pero así se interpreta, al decir eso, quiere decir que él estaría tratando afectadas por el tema minero. Entonces, y estoy seguro que eso no ha sido lo que él ha dicho, pero ha podido ser interpretado de esa manera y por eso al final el voto ha sido tan poco positivo hacia la presentación del primer ministro. Sí. Creo que fue una buena casi es mucho más. A favor 37, en contra 50. actitud que yo no favorezco, no estoy de acuerdo, pero ellos tendrán sus razones para haberlo hecho. Pero a mí en lo personal no me parece lo mejor. Creo que en este tipo de situaciones uno tiene que tener opinión. Y si no le gusta mucho la opción, una o la otra, entonces se vota por el que menos le disguste. Pero Así es. hay que tomar posiciones en la vida, ¿no? Así es, doctor Ferrero Costa. Yo puedo estar de acuerdo con el señor Pedro Cateriano, puedo tener anticuerpos políticos con la persona, con alguno de los ministros que ya estaban siendo llamados a comisiones, incluso se hablaba de interpelaciones que se arrastraba ya de esto hace unos meses atrás. Pero yo creo que en este contexto que vive el país, usted lo ha reafirmado, yo creo que si estás a favor o estás en contra, sustenta tu argumentación. O sea, que hemos esperado toda una jornada, ¿no? De muchas horas, de escuchar a los congresistas, debatir, argumentar a favor, en contra, para que finalmente la votación refleje 34 abstenciones. Es decir, no asumo una responsabilidad política. Entonces, ¿qué significa esto, no? Y eso también es el endose, ¿no? Que ellos van a tener que asumir frente a la ciudadanía, porque si no querían
El Consejo de Ministros es nombrado por el presidente de la República, pero a propuesta del primer ministro. Entonces, que viniera un primer ministro nuevo y se quedara con el gabinete que ha sido no censurado, pero que no se le ha dado la confianza, me parecería una actitud también poco permeable de parte del Ejecutivo. Yo creo que se puede quedar con algunos de los ministros. Así es. Confianza del nuevo primer ministro o primera ministra, pero fundamentalmente el mandato del Congreso hay que aceptarlo, guste o no guste, la política así es. Que se produzcan cambios, pero también que expresen un poco los congresistas qué cosa es lo que quieren, porque el Perú está de por medio, estamos en una crisis que personalmente yo nunca la había visto en mi país, tanto quiero al Perú, una crisis muy, muy delicada. Esta pandemia es gravísima, o sea, es lo más serio que ha pasado en muchísimas décadas, ¿no? Porque es un tema sanitario, se ve que nos está ganando el tema sanitario desgraciadamente, no hemos reaccionado todo lo bien que se hubiera podido hacer por la informalidad tan grande que hay en nuestro país, porque los servicios sanitarios desgraciadamente no han estado preparados para esto, pero también porque es una sorpresa general para el mundo entero lo que está ocurriendo, y es una situación muy, muy, muy delicada, porque la pandemia quiere decir que esto puede seguir durante mucho tiempo si no se logra la famosa vacuna que estamos todos a la espera, y mientras tanto, bueno, hay que pues tener facilidades sanitarias importantes para poder controlar este mal que está afectando no solamente al país, a nuestra gente, a nuestra economía, sino también al futuro del país, porque en este momento, hoy en día, el Perú se espera que no solamente no crezca, sino que la tasa de crecimiento sea decrecimiento, ¿no? Lo ha dicho el Fondo Monetario y demás. Además lo han dicho que sería menos 14% este año para Perú de crecimiento, o sea, un decrecimiento del 14%. Esas son cifras de hace ya varias semanas. Si vamos a esas cifras hoy, no sabemos cuán grave es la cosa. Bueno, y lo más grave, doctor Ferrero, que también la Organización Mundial de la Salud está a cada momento advirtiéndole al mundo de que esta pandemia no se va a ir, no se va a ir ahorita, por más que haya vacuna, no se va a ir, esto que lo vamos a vivir, dice, por muchos años. Yo no sé qué criterios tendrá la Organización Mundial de la Salud, vamos a averiguar a fondo de ello, para que diga que esta pandemia nos va a acompañar muchos años. Entonces, yo creo que aquí viene la segunda parte de la entrevista, con la cual también hemos querido convocarlo, para preguntarle cuáles son los desafíos, entonces, en breve, que el Estado, la sociedad, tenemos que asumir frente al impacto del COVID-19, porque esto cambia estructuralmente muchas cosas. Cambia, creo yo, en lo personal, en el concepto mismo del bienestar común. Si el Estado justamente fue creado para poder satisfacer el bien común y el bienestar de todas las personas que están dentro de su jurisdicción, esa concepción va a tener que cambiar sustancialmente frente a todo lo que hemos vivido frente a la pandemia del COVID-19. No sé si usted de repente pueda tener algún otro punto de vista diferente. Sí, yo comenzaría por decirle a usted que uno de los responsables de lo que está ocurriendo es justamente la Organización Mundial de la Salud. La OMS ha estado casi inactiva, sin percatarse de lo que estaba ocurriendo. Y tampoco sus primeras medidas han sido acertadas. O sea, la OMS hoy en día tiene que cargar con un peso muy grande en esta responsabilidad de lo que está ocurriendo. Ahora, por otro lado, comprendemos que esto ha sobrepasado cualquier pronóstico y ha resultado en una situación más grave de lo que se pensaba, porque ni la OMS ni los países más desarrollados, estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Rusia. Rusia tampoco está siendo exitoso, está con los mismos males que sus rivales, como puede ser Estados Unidos o cualquier otro de los países
desarrollados. Y lo que tiene que hacerse ahora es tomar muy, muy en serio las consecuencias de esto. Lo que pasa es que la repercusión del daño que está ocurriendo en el mundo es mucho más dramática en los países de menores recursos, porque en el caso del Perú, por esta informalidad tan grande que es casi el 70% de la población, hemos visto lo que pasa en los mercados, lo que pasa sobre todo en los hogares de menores recursos. La situación es delicadísima. Entonces, el tema es mundial, pero se está enfocando un poco como si fuera, ahora ya todos ponemos toda nuestra esperanza en la vacuna. Y de las vacunas, la que más desarrollada estaría hasta el momento es la que está desarrollando la Universidad de Oxford. Pero de repente surge otra mejor en algún otro país o en algún centro de investigación que no ha dicho nada y encuentra una vacuna que sea capaz de combatir esto. Porque desgraciadamente el mal sigue creciendo. O sea, no es que estemos igual que hace un año, no. Hoy estamos peor que hace un año. No solamente el Perú, el mundo entero. Entonces, miren lo que pasa con el país más grande que tenemos en América Latina, Brasil. Peor está. Entonces, en Europa, países tan desarrollados como España, miren qué afectado está con este mal. Y en ese, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar, doctor Ferrero, como Estado y sociedad? Y yo creo que primero pedirle a nuestros políticos que le den prioridad número uno al tema sanitario, ¿no? Esta es una pandemia, es un mal que no ocurre sino en siglos, ¿no? Ya pasó con la peste negra. De repente, antes mismo de que datos históricos que tenemos de las civilizaciones antiguas, antes de las civilizaciones pues mesopotámicas, también han ocurrido cosas iguales, porque hoy en día no hay ninguna explicación, por ejemplo, científica que nos diga por qué desaparecieron los dinosaurios. ¿Cómo un animal tan grande, tan poderoso, de repente desapareció? Y en la historia de la humanidad, que no la conocemos toda, ¿no? Porque hay partes, hemos comenzado a conocerla con datos ya históricos, quiere decir escritos, donde hay constancia de lo ocurrido. Seguramente estas cosas han ocurrido también antes, sabe Dios en qué siglos, pero lo que hay que afrontar es el siglo actual, la realidad de hoy. Entonces el gobierno debe darle prioridad número uno al tema sanitario y naturalmente número dos al tema económico, porque es a través del tema económico que se puede garantizar la subsistencia. Está en juego de mucha gente que no tiene recursos para afrontar este mal, ¿no? Y como, entonces, también el tema científico y el comportamiento del sistema de salud, que está en buenas manos de gente bien responsable, y que tenemos que tener un poco más de fe, pero darle la prioridad máxima. O sea, yo comprendo que el tema económico es importantísimo, pero antes está el tema sanitario. O sea, yo insisto, doctor Ferrero Costa, con el tema del bienestar común, y eso fue la primera impresión que le comparto, por una sencilla razón, porque el COVID-19 ha mostrado realmente la incapacidad, la dejadez, la poca importancia que nuestras anteriores autoridades, presidentes, ministros, presidentes regionales, alcaldes, ¿no? De otros quinquenios que nos han gobernado, prácticamente da la certeza de que poco o nada se ha hecho con relación al sistema de salud, en la construcción de hospitales, en abastecimiento de medicinas. Digamos, no se ha trabajado políticas de prevención. No, por ejemplo, doctor Ferrero, en esta pandemia, ¿cómo es posible que teniendo un amplio presupuesto, es decir, un buen presupuesto en las regiones, primero que no se ha sabido hacer mucho con este presupuesto, no creo que tengan mucho conocimiento de capacidad de gestión o hayan tenido conocimiento de capacidad de gestión para poder ejecutar un presupuesto en proyectos a favor de la región? ¿Cómo es posible que en esta pandemia se haya vislumbrado, por ejemplo, que médicos de las regiones, incluso de Lima, no hayan tenido lo más básico,
que es la mascarilla, los mandiles, el alcohol, los guantes, ¿no? Que eso es un equipo de protección que no necesariamente tiene que haber en pandemia, para enfrentar una pandemia. Eso es de todos los días, ese es el rezo de todos los días que un médico tiene que tener cuando opera, cuando atiende, cuando pasa, todo. Entonces, eso, si lo más mínimo no lo han tenido, doctor Raúl Ferrero Costra, bueno, ya pues todo lo que se ha descubierto en nuestro país es realmente un horror, lo que es con el sistema de salud. Pero esto no es de este gobierno, no es de solamente la responsabilidad, va a asumir este gobierno en lo que le corresponda asumir, pero esto ya es una data que estamos arrastrando como una mochila pesada, todos los peruanos y peruanas arrastramos de quinquenios anteriores. Por eso le decía, ¿qué concepto han tenido los anteriores gobernantes, autoridades, ¿no? Que no han comprendido qué cosa es el bien común? Entonces, ¿en qué tenemos que cambiar, doctor, este concepto? ¿Cómo tendría el próximo presidente que asumir el concepto del bienestar común y sobre todo la concepción misma del Estado? ¿Para qué entonces está el Estado? ¿Para qué entonces se ha creado nuestro Estado, doctor Raúl Ferrero Costra? Miren la situación en la que nos encontramos hoy y realmente es una reclamación, ¿no? Que se hace constante de estos anteriores quinquenios que pasaron, dejaron pasar y se acabó, ¿no? Eso es verdad. El bien común, como bien sabemos, es una concepción que nace recién con Santo Tomás de Aquino en el siglo XII, o sea, en la Edad Media, ya casi fines de la Edad Media, ¿no? Y antes no se había visto, no se había conceptualizado con tanta claridad cuál es la finalidad del Estado, porque la finalidad del Estado es la realización del bien común, así de simple. Sí, claro. Y eso incluye no solamente los derechos fundamentales de Juan Sin Tierra, derechos a la participación y defensa del individuo, sino hay toda una gama de derechos sociales que hoy día se reconocen en todas las constituciones del mundo, que son importantes como los otros. Y entre esos derechos sociales que parten ya con la concepción que se establece desde la Revolución Francesa, o sea, 5 o 6 siglos después de Santo Tomás de Aquino, y recientemente en la historia, hace 2 o 3 siglos, se habla ya de los derechos sociales y culturales. Sí. Y hoy día, dentro de los derechos fundamentales de la persona, no está solamente el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho también a una concepción de los derechos económicos y sociales que el Estado debe velar por ellos para que se cumplan. Dentro de esos derechos sociales está el derecho a la salud como uno de los principales, el derecho a la educación, al trabajo. Y el derecho al trabajo para poder sobrevivir, porque en civilizaciones antiguas, ¿no? De repente la gente no tenía que trabajar tanto, por lo menos no las 8 horas que trabajamos nosotros como de acuerdo a ley, sino que el concepto de hoy es fundamental el trabajo, porque si no, no hay cómo sustentar a la familia y no se pueden realizar los derechos económicos, pero el Estado sí tiene algunas obligaciones en los campos sociales, penales, o sea, médico, en lo que es el tema de la informalidad, el tema del derecho a la salud, naturalmente el derecho educacional. Por eso es que la Constitución protege tanto a lo que es los estudios universitarios hoy en día, y tiene el Estado algunas universidades que la verdad que ayudan muchísimo, porque son universidades que tienen una cuota pequeña en la cobranza de los alumnos que se inscriben en ellas, y hay buenas universidades de mucha calidad que tienen financiamiento del Estado. Claro, tienen también mucho mérito, porque hacen una labor complementaria importante, que no podría el Estado solo hacerlo, pero el Estado tiene que supervisar también por los derechos sociales y económicos, que son fundamentales y que hoy día son parte de la concepción moderna de lo que son los derechos fundamentales de la persona. No solamente es el derecho a la libertad o y demás, que son importantísimos, ¿no? Porque sin ella nada. Pero además de eso, hay una serie de derechos económicos, sociales y culturales
tiene Naciones Unidas y todos los convenios internacionales que se han celebrado en los últimos 100 años y que deben, pues, exigir y exigen de parte del Estado una acción. No es solamente el derecho a la libertad, que es el derecho a dejar libre al que quiera, no, y que cada uno se conduzca como le parezca, sino derechos que son obligaciones del Estado, que son los derechos sociales, culturales y económicos, que deben ser, pues, protegidos por el Estado. Entre ellos, fundamental resulta el derecho a la salud, ¿no? Y estamos olvidando ese derecho que tiene todo ser humano, que debe ser también un derecho prioritario. Así es. Doctor Ferrero Costa, para finalizar la entrevista, porque nos gana el tiempo, los desafíos como sociedad, como ciudadanía, porque también en esta pandemia se ha demostrado que, digamos, un gran sector de la ciudadanía se ha aprovechado también de esta pandemia. Primero, porque ha desobedecido las medidas del gobierno, ha hecho lo que le ha dado la gana, y como consecuencia de ello, la proliferación de contagios. No se ha sabido respetar a fondo, ¿no?, las medidas del estado de emergencia, cuando se supone que hay derechos que están suspendidos, restringidos, y eso es por un lado. Por otro lado, también el tema de la especulación, de las medicinas, del oxígeno, del alza de precios, de grupos de empresarios, ¿no?, que se aprovechan de esta situación, de la necesidad apremiante de una persona que, sabiendo que el oxígeno es vital para salvarle la vida a alguien, sin embargo, se torna inaccesible por el costo que estaba, digamos, teniendo en estos meses de mayo y junio. Hasta el punto que el gobierno ha tenido que entrar a adoptar una medida correctiva de inmediato. Pero ya quedó en el registro, quedó grabado, escaneado, una conducta que repudiamos, una conducta que también nos hace ver que no hemos trabajado lo suficiente en la materia de deberes, ¿no?, de deberes ciudadanos. Hemos enriquecido derechos, hemos enriquecido conciencia de respeto hacia los derechos, pero hemos ido dejando de lado los deberes como ciudadanos. En ese punto quisiera conocer su precisión, qué desafíos, qué retos, qué conductas nuevas tenemos que aprender a asumir como consecuencia de ello para cerrar la entrevista. Yo aprovecho la oportunidad de este programa para decirle que hay que comenzar por una cosa que se está totalmente descuidando, y es que el curso de educación cívica, los colegios, no se está dictando en muchos colegios, o en gran mayoría de ellos. Y es donde están todos los conceptos de los derechos fundamentales de la persona y derechos ciudadanos, y también las obligaciones que asume uno por vivir en una sociedad determinada. Sí creo que ha habido, pues, abuso en algunos casos de esta situación grave y delicada por la cual pasa el país, para buscar, a pesar de la sensibilidad que esto representa para una situación como la peruana, el hacer ganancias o hacer utilidades o sacar ventajas de una situación, pues, de pandemia, ¿no? Eso me parece lo más cruel que se pueda suceder en una sociedad, ¿no? Tras cuernos, palos, que vienen como algo inexplicable, insostenible, y además esto que creo que debemos combatirlo, ¿no? Pero por otro lado, también ha habido respuestas muy sensibles, muy solidarias, ¿no? Este es un momento para que todos actuemos en la medida de nuestras posibilidades, con solidaridad con nuestros hermanos peruanos, para poder combatir esto, pero eso parte también con un liderazgo firme de parte de quienes ejercen el gobierno, pero también necesitan un respaldo, ¿no? Con muchas críticas y pocas sugerencias. Yo creo que este es un momento para hacer conocer las sugerencias que tenemos, buscar necesariamente, ahora que no hay primer ministro, apoyar al gobierno, porque el gobierno es un gobierno que queda, en menos de 9 meses ya estamos con elecciones generales para los próximos 5 años, en que se eligen las nuevas autoridades del presidente de la República y luego el nuevo Parlamento. Entonces, comencemos a actuar con la mayor responsabilidad,
y comprensión de lo delicada que es la situación, porque es muy delicada, y no seamos ligeros al hacer análisis, pero tampoco hagamos críticas infundadas o críticas políticas, haciéndolas pasar como críticas en favor de la solución de la pandemia. Es decir, el problema hoy día es social, es de toda la sociedad peruana, todos nosotros, es un problema general, y que para eso necesitamos políticos responsables. En ese sentido, espero que de acá a 9 meses la votación sea lo más limpia posible. Estoy seguro que ese va a ser el esfuerzo. Esa es la preocupación. Entre tanto, tenemos 9 meses por delante, que van a ser 9 meses muy duros, que requieren del apoyo y de toda la sociedad, y hacer llegar las sugerencias que modestamente tenga uno para que el gobierno pueda reconducir algunas de sus acciones que quizá no hayan sido tan efectivas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Raúl Ferrero Costa, por esta entrevista que nos concede por primera vez a Entérate con Leslie. Espero que no sea la última. Hay muchos temas, nos ganó el tiempo, pero hay muchos temas que quedaron ahí sueltos para poderlos articular en otra entrevista. Muchísimas gracias por toda la ilustración que nos ha dado en este programa. Encantado, Leslie. No te pierdas de la sintonía de Entérate con Leslie. Ya volvemos. Esperamos. Y para que puedan tener mayor información sobre nuestro centro, pueden visitar nuestra página web o de Facebook, Instagram y YouTube como Centro Peruano de Capacitación Continua, donde encontrarán toda la información y nuestras promociones. Gracias por participar y por difundir nuestros eventos académicos. Hasta el jueves.